Hola queridos y queridas estudiantes de séptimo básico, les habla su profesor Guillermo. Bienvenidos a la clase número 14 de Ciencias Naturales. En esta oportunidad comenzaremos con una nueva unidad a la que llamaremos Que la fuerza te acompañe. Te invito a que te pongas cómoda y cómodo y prestes atención a las explicaciones que irá entregando tu profesor. Además de tener a mano tu libro y cuaderno de ciencias para tomar apuntes de los contenidos importantes. No olvides realizar cada actividad de esta clase siguiendo correctamente los pasos indicados. Finalmente, si tienes alguna duda, puedes escribirle a tu profesor a su correo electrónico o a su número de WhatsApp. Muy bien, comencemos. En esta clase aprenderemos qué es una fuerza y qué efectos provocan las fuerzas, además de cómo se representa una fuerza y cuál es su unidad de medida. Finalmente, aprenderemos cómo se manifiestan las fuerzas en nuestra vida cotidiana. Necesitaremos para esta clase nuestro cuaderno de Ciencias Naturales, el texto del estudiante y su cuaderno de actividades, un lápiz y el ticket de salida que te dejaré adjuntado y escrito en los comentarios de este video en la página de YouTube. Hoy, miércoles 4 de noviembre del año 2020, ustedes comprenderán el concepto de fuerza explicando los efectos que provocan en los cuerpos y cómo se manifiestan en su vida cotidiana. Además, representarán fuerzas de forma gráfica utilizando vectores y unidades de medida como el newton. Palabras claves: fuerza, interacción, vector, newton, magnitud, sentido y dirección. No olvides copiar en tu cuaderno la fecha de esta clase, el título de la unidad, sus objetivos y las palabras claves. Al comienzo de la unidad, en su texto de Ciencias Naturales, aparece esta imagen. En ella se observa que hay dos jóvenes realizando la actividad del parapente en la ciudad de Iquique. El niño le comenta a su amiga que el viento está muy fuerte y se pregunta si será seguro elevarse ahora, a lo que ella responde que el viento está perfecto, por lo que tiene la fuerza necesaria para elevarse. Preguntas para ti: ¿por qué al practicar parapente es útil considerar el viento? Si tuvieras la oportunidad de practicar esta actividad, ¿qué otros factores considerarías? Responde en voz alta. Bien, es útil considerar el viento porque el movimiento de cualquier cuerpo depende de las interacciones en que participa. Para practicar parapente hay que considerar las características geográficas de la zona, el tiempo atmosférico, el equipamiento, las medidas de seguridad, entre otros factores. Antes de empezar, necesito que observes atentamente esta imagen y para responder a los efectos que provocan las fuerzas, primero debemos saber qué fuerzas reconocemos. ¿Sí? Observa la imagen y trata de identificar aquellas fuerzas que tú conozcas. Bien, de seguro has podido reconocer las siguientes fuerzas: el roce entre los pies y el suelo, el roce entre la pelota y la mano, el peso mismo de cada uno de los cuerpos, la fuerza aplicada al empujar la pelota y la fuerza necesaria para saltar. Ahora, ¿qué preguntas te surgen al observar esta situación? Algunas preguntas que nos pueden guiar durante esta clase son las siguientes: ¿por qué se impulsa la pelota? ¿Qué cuerpos interactúan? ¿Qué interacciones se producen? ¿Será que las fuerzas se manifiestan siempre entre dos cuerpos en contacto? Responderemos estas y otras preguntas a medida que avancen el video de esta clase. Pon mucha atención. Antes de empezar,
Te invito a que realices la siguiente actividad en tu hogar. Primero estirarás una hoja de papel, luego la arrugarás con tu mano formando una bola, después la aplastarás con tu puño y finalmente la empujarás utilizando uno de tus dedos. Puedes poner en pausa este video, reunir los materiales para realizar la actividad. Bien, espero que lo hayas realizado con éxito. Ahora analicemos la situación. ¿En qué situaciones crees tú que se ejercieron fuerzas? Explica. Responde y describe qué efectos provocaron esas fuerzas. Además, debes responder qué cuerpos están interactuando en cada una de las situaciones que realizaste. Tómate tu tiempo para pensar y luego responde. Recuerda que puedes colocar en pausa este video y ponerle play cuando ya estés listos. Muy bien, revisemos analizando los resultados. ¿En qué situaciones se ejercieron fuerzas? En todas las situaciones se ejercieron fuerzas porque hay cuerpos o objetos que interactuaron. ¿Qué efectos provocaron esas fuerzas? Provocaron la desformación de la hoja de papel en el caso de las situaciones 2 y 3 y hubo un cambio en el estado del movimiento de la hoja de papel en la situación número 4. ¿Por qué cuerpos estaban interactuando en estas situaciones? En la situación número 1 interactúan la hoja de papel, la superficie y el aire. En la situación número 2 interactúa la mano, la pelota de papel y el aire. Y en las situaciones 3 y 4 interactúan la mano, la pelota de papel, el aire y la superficie. Además, en las 4 situaciones está presente el peso de cada uno de los cuerpos presentes en la situación. Lo has hecho muy bien. ¡Felicitaciones! Podríamos decir que una fuerza es algo que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le provoca un efecto, como es el caso de las siguientes imágenes. Ahora, nosotros, estudiantes de séptimo básico, diremos que la fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos y las reconocemos por el efecto que producen. Por ejemplo, un hombre levanta pesas con su cabeza, sobre su cabeza. Luego, un hombre desplaza un balón golpeándolo con su cabeza. Una mujer mueve el balón golpeándolo con sus pies. Un hombre desplaza un sillón empujándolo con sus brazos y una locomotora arrastra los vagones utilizando la fuerza de su motor. Observa, piensa y analiza. Aparecen 3 imágenes, 3 situaciones en las que están presentes diferentes fuerzas. Identifícalas y obsérvalas con atención. Luego intenta responder lo siguiente. ¿Qué cuerpos interactúan en estas situaciones? ¿Qué efectos provocan las siguientes fuerzas? Recuerda, puedes poner en pausa este video para ir realizando las actividades que estamos realizando. Vamos a revisar. Respuestas. En la primera situación, ¿qué cuerpos estaban interactuando al saltar en una cama elástica? En esta situación interactúan los niños y la cama elástica. ¿Qué efecto provocan las siguientes fuerzas? Cuando los niños ejercen una fuerza en la cama elástica, esta modifica su forma. Al recuperarla, la cama elástica impulsa a los niños hacia arriba. En la segunda situación, interactuaban la mano y el paraguas. ¿Qué efectos provocaba esta interacción? Cuando la mano ejerce una fuerza en el mango del paraguas, este se abre repentinamente.
Finalmente, en la tercera situación, aplastar una lata, los cuerpos que interactúan son el pie y la lata de bebida. Los efectos que provoca esta fuerza es que al presionar intensamente la lata, esta modifica su forma permanentemente. ¿Teníamos los mismos resultados? Apuesto que sí. Continuemos. Ahora puedes practicar tú mismo. En las páginas 48 y 49 del texto de actividades aparece una actividad en la que deberás reconocer fuerzas y describir sus efectos. Te invito a que la respondas utilizando tus nuevos conocimientos. Bien, ahora abordaremos una de las características que poseen las fuerzas, que son los efectos que provocan. Para entender qué efectos provocan las fuerzas, te invito a poner atención al siguiente video. Es importante considerar que los efectos que las fuerzas tienen sobre los cuerpos son diversos y dependen de varios factores. Los cuerpos que interactúan, la magnitud de la fuerza y la dirección y sentido en que se ejercen. Veamos a continuación algunos ejemplos. Bien, ¿qué te ha parecido el video? ¿Pudiste identificar los efectos que provocaron las distintas fuerzas aplicadas sobre los objetos u cuerpos? Si no es así, te invito a que las podamos identificar todos juntos. Un efecto que puede provocar las fuerzas son los cambios permanentes en la forma de un objeto, como le ocurre al apretar una lata, donde se produce un cambio permanente en su forma, porque ésta no recupera su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza. Otro efecto que provocan las fuerzas son los cambios momentáneos en la forma de un objeto. Al estirar un elástico, por ejemplo, se produce un cambio momentáneo en su forma, pues ésta recupera su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza. Otro efecto provocado por las fuerzas son los cambios en la trayectoria de un objeto en movimiento. Por ejemplo, al empujar un auto de juguete en movimiento en una dirección diferente a la que lleva, se modifica su trayectoria. Además, aplicando fuerzas, podemos provocar cambios en la rapidez de un objeto en movimiento. Por ejemplo, al empujar una pelota en movimiento en el mismo sentido en que lleva su desplazamiento, se produce un aumento de su rapidez. Por el contrario, al empujar una pelota en movimiento en sentido contrario a su desplazamiento, se produce una disminución de su rapidez. Si hasta aquí no te ha quedado muy claro el concepto de efectos que provocan las fuerzas, te invito a que puedas mirar el siguiente video complementario llamado Los efectos de las fuerzas. Este lo puedes encontrar en YouTube pinchando y dirigiéndote al enlace que aparece a continuación. Bien,
Ahora abordaremos otra característica de las fuerzas, que son la clasificación de las fuerzas. ¿Cómo podemos clasificar las distintas fuerzas que existen? Las fuerzas las podemos clasificar de la siguiente manera: según su punto de aplicación o según el tiempo que dura la aplicación de la fuerza. Según el punto de aplicación, podemos observar que hay fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. Mientras que, según el tiempo que dura la fuerza aplicada en la fuerza, tenemos fuerzas impulsivas y fuerzas de larga duración. Fuerzas según su punto de aplicación. Las fuerzas por contacto son aquellas en que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo que la recibe, como por ejemplo al golpear un balón con la cabeza, o por ejemplo cuando sostenemos con nuestras manos un objeto que puede ser cualquiera, en este caso un pote de helado o el celular. Estos dos ejemplos son fuerzas por contacto. Sin embargo, existen también fuerzas a distancia. El cuerpo que ejerce la fuerza es quien la recibe, y en este caso no entran en contacto físicamente. Un ejemplo de fuerzas a distancia es lo que ocurre en el sistema solar o en el universo, por ejemplo. El Sol, sin entrar en contacto directo con los planetas, puede mantenerlos atraídos, girando en órbitas, y esto hace que los planetas no salgan disparados y se pierdan por la galaxia. Lo mismo ocurre con la Luna y la Tierra. El planeta Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna, lo que provoca que la Luna permanezca girando alrededor de la Tierra y no se escape o salga disparada a un lugar que no conocemos. Según el tiempo en que duran las fuerzas, tenemos las fuerzas impulsivas. Estas son generalmente de muy corta duración, por ejemplo, el golpe de una raqueta. Sin embargo, existen fuerzas de larga duración, y estas son las que actúan durante un tiempo comparable. Por ejemplo, la fuerza de los cables que sostienen un teleférico. ¿Notas la diferencia? Otra característica de las fuerzas que vamos a aprender es cómo representarlas y cómo medirlas. Observa atentamente las tres imágenes que aparecen a continuación. ¿Notas algo en particular? Bien, vamos a considerar estos elementos que acompañan las imágenes. Estas flechitas, este número y letra, y el concepto de fuerza total. ¿Cómo se miden las fuerzas? En el Sistema Internacional de Medidas, la fuerza se mide en newtons y se representa con la letra N mayúscula. Para medir las fuerzas o calcular el peso de los objetos se utiliza un instrumento llamado dinamómetro. ¿Cómo se representan las fuerzas? Para poder representar una fuerza se deben utilizar los vectores. El vector es un elemento matemático que, al igual que las fuerzas, poseen magnitud, sentido y dirección, por lo que no llamaremos a este símbolo o elemento flecha, sino que lo llamaremos con el nombre de vector. Recuerda, los vectores tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Abordaremos estos conceptos a continuación. ¿Qué nos indica un vector? Vamos a partir con la magnitud o módulo. La magnitud o módulo corresponde a la intensidad de la fuerza. Se representa gráficamente mediante la longitud de la flecha. Esto quiere decir que existen fuerzas que son muy grandes y otras fuerzas que son muy pequeñas.
Para representarlas utilizamos los vectores y la fuerza de un vector o la intensidad de esta fuerza será indicada por el largo de la flecha. Por ejemplo, una flecha cortita como esta representará una fuerza de 5 newtons, mientras que esta segunda flecha, que es un poco más larga, representará una fuerza mayor, por ejemplo, de 20 newtons. Y así, un vector, mucho más largo, podría representar una fuerza mucho mayor, por ejemplo, de 50 newtons. ¿Ha quedado claro que la magnitud o módulo corresponde a la intensidad de la fuerza? Ahora veremos qué es la dirección. La dirección señala la línea de acción del vector, es decir, el ángulo en que es aplicada la fuerza. El ángulo puede ser horizontal, en diagonal o vertical, y por lo general se representa con una línea segmentada para indicar la dirección de una fuerza. Recuerda, la dirección puede ser horizontal, en vertical o en diagonal. Finalmente tenemos el sentido de una fuerza. El sentido indica hacia dónde se dirige el vector, es decir, hacia dónde es aplicada la fuerza. Por ejemplo, una fuerza aplicada hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Para indicar el sentido de una fuerza, el sentido se representa con la punta de la flecha. Esto nos indicará hacia dónde va dirigida la fuerza. Por ejemplo, en este caso, la fuerza es dirigida hacia la derecha. En este caso, la fuerza es dirigida hacia abajo. Y en este caso, la fuerza es dirigida hacia arriba. Ahora es momento de que apliquemos lo aprendido. Analiza los vectores A, B, C y D y completa los espacios vacíos con los conceptos de magnitud, dirección o sentido según corresponda. Vas a leer estas oraciones y vas a intentar completar los espacios vacíos utilizando lo que tú sabes sobre los vectores, específicamente los vectores A, B, C y D. Coloca en pausa este video e intenta realizar la actividad. Luego la revisaremos juntos. Bien, es momento de revisar. Partamos con la primera oración. La primera oración dice: los vectores A y B representan fuerzas con igual magnitud y no sabemos, y diferente no sabemos. Tienen igual magnitud porque ambas tienen el mismo largo. ¿Ya? Recuerda que el largo de la flecha indica la intensidad o magnitud de una fuerza. Si nos damos cuenta, ¿qué tienen en común además de la magnitud? El ángulo en que está orientada la fuerza. A eso le conocemos como dirección. ¿Qué tienen de diferente los vectores A y B? Así es, la punta de la flecha. La punta de la flecha o la punta del vector nos indica el sentido. Por lo tanto, los vectores A y B representan fuerzas con igual magnitud y dirección, pero diferente sentido. Ahora revisemos el ejemplo letra B. Nos dice: los vectores A y D representan fuerzas con igual magnitud, porque tienen el mismo largo, el vector es igual, pero tienen diferente sentido. Recuerda que la punta del vector nos indica el sentido, ¿ya? Esta nos indica que va hacia la derecha, mientras que el vector D nos indica que va en sentido hacia arriba. Lo mismo sucede con la dirección. En este vector letra A, la dirección es horizontal, mientras que el vector D representa una dirección de fuerza orientada en diagonal. ¿Qué sucede con el ejemplo letra C? Nos dice lo siguiente: los vectores A y C
representan fuerzas con igual sentido. Tanto el vector A como el vector C son fuerzas dirigidas hacia la derecha. Esto nos dice la punta del vector. Además, poseen la misma dirección. Ambas son horizontales. ¿Qué tienen de diferente entonces estas fuerzas? Ambos vectores tienen diferente magnitud. El vector A representa una fuerza más pequeña que la fuerza representada con el vector C, puesto que el largo del vector es diferente. A ver si nos ha quedado muy claro lo que aprendimos recién. Ahora debes determinar la magnitud, dirección y sentido de los vectores que se representan en las dos fuerzas que interactúan en cada situación. Guiémonos por el ejemplo. Primero nos dice que existe una fuerza 1 y una fuerza 2. ¿Ya? ¿Qué podemos deducir de esto? Que en este ejemplo hay dos fuerzas con igual dirección, ambas son horizontales, pero tienen distinto sentido. Una es hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Además, que ambas fuerzas tienen diferente magnitud. La fuerza 1 es una fuerza más pequeña que la fuerza número 2, ya que la longitud con la que está dibujado este vector es diferente. La fuerza 1 es más pequeña, puesto que el vector es más corto. La fuerza 2 nos indica que es una fuerza mucho más grande y está representada por un vector mucho más largo. ¿Ya? Con este ejemplo intenta responder los ejemplos B y C. Recuerda, puedes poner en pausa este video, responder y luego lo revisaremos juntos. De esta manera puedes poner en práctica tus nuevos conocimientos. ¿Lo has hecho? Revisemos. ¿Qué tal nos fue? En el ejemplo B hay dos fuerzas con igual magnitud, igual dirección e igual sentido. Si te das cuenta, ambos vectores tienen el mismo tamaño, por lo que nos indican que tienen la misma magnitud. Ambas fuerzas están en ángulo horizontal. Esto quiere decir que poseen la misma dirección. Y ambas fuerzas, ¿cierto?, tienen dibujado la punta del vector en el mismo sentido. Ambas fuerzas están orientadas hacia la izquierda. ¿Qué sucede con el último ejemplo? En este caso, hay dos fuerzas con igual magnitud, el mismo largo tienen los dos vectores y ambos están orientados en ángulo horizontal, pero que tienen de diferente el sentido, puesto que la fuerza 1 está dirigida hacia la izquierda y la fuerza número 2 está dirigida hacia la derecha. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Han podido aplicar lo que han aprendido? Si hay algo que les cueste, pueden retroceder este video, verlo cuantas veces ustedes quieran. La idea es que puedan familiarizarse y aprender a medir un vector, a representarlo, con el fin de poder dar a entender y ejemplificar las fuerzas que actúan sobre un objeto. Continuemos. ¿Qué ocurre cuando hay más de dos cuerpos ejerciendo fuerzas? Frecuentemente, los cuerpos están sometidos a más de una fuerza de manera simultánea. ¿De qué forma se puede determinar el efecto total de estas fuerzas? Analicemos las siguientes situaciones. ¿Ya? Quizás alguno de ustedes ha vivido situaciones como las siguientes. Les ha tocado empujar algún tipo de mueble en ayuda de un familiar o un amigo o amiga. O en la sala de clases a veces han puesto a prueba las fuerzas, ¿cierto? Por ejemplo, empujando un objeto en diferentes sentidos. ¿Ya? Veamos qué ocurre con el primer ejemplo. ¿Has notado que cuando quieres mover un objeto de gran masa como un mueble, resulta mucho más fácil si alguien te ayuda? Cuando dos o más fuerzas que interactúan sobre el mismo cuerpo se encuentran en la misma dirección y sentido, entonces sus magnitudes se suman, tal como se representa a continuación. Dibujamos el objeto
Dibujamos la fuerza 1 y la fuerza 2 y le damos un valor. En este caso la fuerza 1 es aplicada con 20 newton y la fuerza 2 posee 30 newton de fuerza. Como ambas fuerzas están orientadas en la misma dirección y el mismo sentido, hacia adelante, estas se suman, por lo que la fuerza total de 20 newtons y 30 newtons es 50 newtons de fuerza. Veamos el segundo ejemplo. ¿Por qué cuando aplicas una fuerza sobre un cuerpo en la misma dirección que otra fuerza, pero en sentido opuesto, es más difícil producir algún efecto sobre él? Esto ocurre porque las fuerzas que actúan sobre el mismo objeto tienen igual dirección, pero sentido opuesto. En este caso, la fuerza total corresponde a la resta de las magnitudes. Por ejemplo, en la situación de arriba vemos un objeto en el que son aplicadas fuerzas en distintos sentidos, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Si tenemos una fuerza 1 hacia la izquierda de 20 newton y una fuerza hacia la derecha, número 2, con 30 newton, ¿cuál es el resultado total de estas fuerzas? En este caso debemos restar las fuerzas, por lo que 30 newtons menos 20 newtons nos da como resultado 10 newtons como fuerza total. Estos 10 newtons serán aplicados y dirigidos en el sentido de la mayor fuerza. Por ejemplo, como la mayor fuerza era hacia la derecha, estos 10 newtons o este objeto se moverá hacia la derecha y no a la izquierda, porque la fuerza 1, que era hacia la izquierda, era menor. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Cuando dos fuerzas van en el mismo sentido y dirección, se suman. Cuando dos fuerzas interactúan en diferentes sentidos, se restan. A esto lo conocemos como fuerzas simultáneas. En conclusión, si sumas dos fuerzas que van en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces la suma es la suma aritmética de ellas. Si sus valores son 40 newtons y 30 newtons, el resultado sería 70 newtons en la dirección y sentido común que tienen. Por el contrario, si sumas dos fuerzas que van en la misma dirección, pero sentidos distintos, una a la derecha y la otra a la izquierda, por ejemplo, entonces la suma es la dirección entre ellas. Se resta con la misma dirección, pero el sentido de la fuerza mayor. Si sus valores son 40 newtons hacia la derecha y 30 newtons a la izquierda, entonces la suma sería 10 newtons a la derecha. En resumen, las fuerzas causan efectos. Estos pueden ser deformaciones, que son cambios en la forma. Los cambios en la forma de un objeto, al aplicarles una fuerza, pueden ser permanentes o temporales. Otro efecto en los cuerpos producto de las fuerzas son los cambios en su movimiento. Al aplicar una fuerza, un cuerpo o un objeto puede acelerar su movimiento, puede detener su movimiento o desviar su movimiento. Las fuerzas se representan con vectores, que dijimos que eran elementos matemáticos que poseen las siguientes características: un punto de aplicación, una intensidad, una dirección y un sentido. La intensidad, que representa qué tan grande o qué pequeña es una fuerza, puede medirse con un instrumento llamado dinamómetro. También hemos aprendido que las fuerzas pueden ser por contacto o a distancia. Aviso importante: una vez que hayan terminado de observar el video de esta clase, deberán responder el ticket de salida número 14. ¿Ya? ¿Cómo lo harán? Deberán buscar este enlace que aparece acá, lo voy a colocar en los comentarios del video en YouTube. Ya, ustedes lo copiarán y lo pegarán en su buscador de internet y los llevará al ticket de salida. Si tú pinchas el enlace, te dirigirá al siguiente ticket de salida, número 14, que es el siguiente.
Aquí deberás poner en práctica los conocimientos adquiridos en la clase y responder las preguntas que se presentan, ¿ya? Yo sé que lo harán muy bien. Ese ha sido el ticket de salida, chicos y chicas. ¿Ya? Cualquier duda o consulta que ustedes tengan me pueden escribir a mi correo electrónico, que es el que aparece acá, o me pueden escribir a mi número de WhatsApp los días lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Hemos terminado, chicos y chicas de séptimo básico. Espero que este video les haya servido para comprender mejor el concepto de fuerza, identificar cómo las fuerzas se presentan en nuestra vida cotidiana y aprender a representar fuerzas utilizando vectores. No olvides responder el ticket de salida de esta clase y nos vemos y nos comunicamos la próxima semana en nuestra clase virtual. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Adiós.